Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la ingeniería de control y aprenderemos a generar y analizar diagramas de body utilizando MATLAB, una herramienta fundamental para cualquier estudiante o profesional del área. Veremos desde el método más rápido hasta un enfoque más estructurado y lo más importante, aprenderemos a interpretar lo que estos diagramas nos dicen. Así que, sin más preámbulos, vamos a ello. Primero, ¿qué es un diagrama de Bode? En pocas palabras, es un conjunto de dos gráficos que nos muestra cómo un sistema responde a diferentes frecuencias. El primer gráfico es el de magnitud, que nos dice cuánto se amplifica o atenúa una señal al pasar por el sistema. El segundo es el de fase, que nos indica el desfase que introduce el sistema en esa misma señal. Entender esto es clave para analizar la estabilidad y el rendimiento de nuestros sistemas de control. Vamos a empezar con el método más rápido y directo. Imagina que tienes una función de transferencia y necesitas visualizar su respuesta en frecuencia ya mismo. MATLAB hace esto increíblemente fácil. Supongamos que nuestra función de transferencia es GDS igual a 100 por S más 2. Todo esto dividido entre S al cubo más 10 por S al cuadrado más 31 por S más 30 para definir esta función en MATLAB. Primero debemos declarar nuestra variable de Laplace S. Lo hacemos con el comando S, TFS. La función TF significa Transfer Function y al pasarle S como argumento le decimos a MATL, a ver que esa es nuestra variable para construir funciones de transferencia. Una vez definida S, podemos escribir nuestra función G, casi como si la estuviéramos escribiendo en un papel. Escribimos G igual a 100 asterisk S plus 2, asterisk plus 10, asterisk A plus 31, asterisk S más 30. Presionamos Enter y MATLAB nos mostrará la función de transferencia en la ventana de comandos, confirmando que la hemos ingresado correctamente. Ahora viene la magia para obtener el diagrama de Bode. Todo lo que necesitamos es un único comando BodeG y listo. MATL abrirá una nueva ventana de gráficos con el diagrama de Bode completo. Para arriba el gráfico de magnitud en decibelios y abajo el gráfico de fase en grados. Además, si quieres que la cuadrícula se vea mejor, puedes añadir el comando Grid On. Esto superpone una rejilla sobre los gráficos, lo que facilita la lectura de valores específicos. Así de sencillo. Este es el método perfecto para una verificación rápida. Ahora bien, para un trabajo más formal, un proyecto o un informe, es probable que necesitemos más control y un código más limpio y organizado. Aquí es donde entra el método estructurado. En lugar de escribir los comandos directamente en la ventana de comandos, vamos a crear un script. Para ello, vamos a la pestaña Home y hacemos clic en New Script. Esto abre el editor de MATLAB. Un buen hábito es empezar siempre limpiando el espacio de trabajo y la ventana de comandos para evitar conflictos con variables antiguas. Lo hacemos con los comandos Clear All y KLC. A continuación, en lugar de definir la función de transferencia simbólicamente, la definiremos a través de sus coeficientes del numerador y del denominador. Es un método muy robusto. Para nuestro ejemplo, el numerador es 100 por S más 2, que si lo expandimos es 100 segundos más 200. Así que los coeficientes del numerador son 100 y 200 en MATLAB. Creamos un vector llamado num que contenga estos valores. Num 100, 200. El denominador es S al cubo más 10 segundos al cuadrado más 31 segundos más 30. Los coeficientes en orden descendente de potencias de S son 1, 10, 31 y 30. Así que creamos otro vector llamado den 1, 10, 31, 30. Ahora, con nuestros vectores de coeficientes, creamos la función de transferencia usando el comando TIE. Lo hacemos así, GDTFNHUM DN. MATLAB construirá la misma función de transferencia que antes, pero nuestro código está más ordenado y es más fácil de modificar si, por ejemplo, los coeficientes vinieran de una base de datos o de otro cálculo. Con nuestra función G ya creada, generar el diagrama de Bode es igual de simple, BodeG. Y para la rejilla Read On, la ventaja de usar un script es que podemos guardar nuestro trabajo, comentarlo para explicar qué hace cada parte y ejecutarlo cuantas veces queramos con solo un clic
en el botón Run. Perfecto, ya sabemos cómo generar los diagramas, pero ¿qué estamos viendo exactamente? Interpretar los diagramas de bot es la habilidad crucial. Volvamos a la ventana del gráfico que MATLAB generó. Verás que al mover el cursor sobre las curvas aparece una pequeña caja con información muy útil. Esto nos dice la frecuencia, la magnitud y la fase en ese punto exacto. Concentrémonos en el gráfico de magnitud. La magnitud, medida en decibelios dB, nos dice cómo cambia la amplitud de la señal. Si la magnitud es 0 decibel, la amplitud de la señal de salida es igual a la de entrada. Si es positiva, por ejemplo 20 decibels, la señal se ha amplificado 10 veces. Si es negativa, como menos 20 decibels, la señal se ha atenuado 10 veces. Ahora, miremos el gráfico de fase. La fase, medida en grados, nos dice el desfase temporal entre la señal de entrada y la de salida. Una fase de menos 90 grados, por ejemplo, significa que la señal de salida está retrasada un cuarto de ciclo con respecto a la entrada. Hay dos conceptos clave que podemos extraer de estos diagramas para analizar la estabilidad de un sistema en lazo cerrado: el margen de ganancia y el margen de fase. El margen de ganancia nos dice cuánto podemos aumentar la ganancia del sistema antes de que se vuelva inestable. Para encontrarlo buscamos en el gráfico de fase el punto donde la fase cruza los menos 180 grados. La frecuencia a la que esto ocurre se llama frecuencia de cruce de fase. Luego, vamos al gráfico de magnitud a esa misma frecuencia y vemos cuántos decibelios nos faltan para llegar a 0 decibel. Esa distancia es nuestro margen de ganancia. Un margen de ganancia positivo y grande es bueno, indica robustez. El margen de fase, por otro lado, nos dice cuánto retardo de fase adicional puede soportar el sistema antes de volverse inestable. Para encontrarlo, primero buscamos en el gráfico de magnitud el punto donde la ganancia es 0 decibel. La frecuencia a la que esto ocurre se llama frecuencia de cruce de ganancia. Luego vamos al gráfico de fase a esa misma frecuencia y medimos la diferencia entre la fase actual y los menos 180 grados. Esa diferencia es el margen de fase. Un margen de fase positivo, típicamente entre 30 y 60 grados, es deseable para un buen comportamiento transitorio. Afortunadamente, no tenemos que hacer estos cálculos a mano. MATLAB puede hacerlo por nosotros. Si en la ventana de comandos escribimos margin GMATLAB, generará un nuevo diagrama de Bode, pero esta vez con los márgenes de ganancia y de fase claramente marcados y calculados. Verás líneas verticales y horizontales que señalan exactamente estos puntos críticos y sus valores. Es una herramienta increíblemente poderosa para el diseño y análisis de controladores. Además de los márgenes, el diagrama de Bode nos da mucha más información. Por ejemplo, el ancho de banda del sistema, que generalmente se define como la frecuencia a la que la magnitud cae 3 decibels por debajo de su valor en baja frecuencia. El ancho de banda nos da una idea de la rapidez del sistema. Un ancho de banda mayor suele implicar una respuesta más rápida, pero también puede hacer que el sistema sea más sensible al ruido de alta frecuencia. También podemos identificar el comportamiento del sistema a bajas y altas frecuencias. Por ejemplo, la pendiente de la asíntota de magnitud a altas frecuencias nos dice el orden relativo del sistema, es decir, la diferencia entre el número de polos y ceros. Esto es útil para entender cómo el sistema atenuará las perturbaciones de alta frecuencia. La herramienta de gráficos de MATLAB es interactiva. Puedes hacer clic derecho en el gráfico y explorar opciones como características para marcar automáticamente el pico de resonancia, los tiempos de establecimiento y más. Te animo a que juegues con estas opciones. Puedes personalizar los colores, los grosores de línea, añadir títulos, etiquetas a los ejes, todo lo necesario para crear un gráfico profesional y listo para tu informe o presentación. Por ejemplo, con los comandos Title, Parent y High Level, puedes añadir etiquetas personalizadas a tu gráfico directamente desde tu script. En resumen, hoy hemos aprendido 3 cosas fundamentales. Primero, cómo generar rápidamente un diagrama de Bode en MATLAB para un análisis rápido
usando la definición simbólica de la función de transferencia. Segundo, cómo crear un script estructurado y robusto para definir la función a través de sus coeficientes y generar el diagrama, lo cual es la mejor práctica para proyectos serios. Y tercero, y lo más importante, hemos aprendido a interpretar estos diagramas entendiendo qué significan la magnitud y la fase y cómo encontrar y comprender los márgenes de ganancia y de fase que son vitales para evaluar la estabilidad de un sistema. Dominar los diagramas de Bode y MATLAB es una habilidad que te abrirá muchas puertas en la ingeniería de control, la electrónica, la mecatrónica y muchas otras áreas. Es el lenguaje con el que describimos y diseñamos el comportamiento dinámico de los sistemas. Espero que este tutorial te haya sido de gran ayuda. Si tienes alguna pregunta, no dudes en dejarla en los comentarios. Estaré encantado de ayudarte. Si te gustó el video y aprendiste algo nuevo, por favor, dale a me gusta y considera suscribirte al canal para más contenido sobre ingeniería y tecnología. Tu apoyo significa mucho para mí. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Nos vemos en el próximo.